Hola, bienvenidos a Ven, sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo poder estar nuevamente con ustedes en esta oportunidad. Continuamos escudriñando y leyendo y estudiando el libro del Antiguo Testamento. El día de hoy vamos a estudiar a Jeremías, la parte 2. ¿Sí? Vamos a estudiar el capítulo 30 al 36. El tema de hoy se titula Cambiaré su duelo en gozo, de acuerdo al manual de Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Muy bien, entonces vamos a dar inicio al tema 1. Ese es el principio que vamos a estudiar. Jehová sacará a Israel de la cautividad y lo recogerá. Veamos el tema. Muy bien. Respecto al contexto de que Jehová sacará a Israel de la cautividad y lo recogerá, en Jeremías 30 al 31 y el capítulo 33, Jehová reconoce el llanto y lloro amargo que los israelitas experimentarían durante su cautiverio. Sin embargo, también ofrece palabras de consuelo y esperanza. Muy bien, vamos a empezar con Jeremías capítulo 31. Vamos a ir al verso 12. Casi al final del versículo 12, el Señor hace una promesa por medio de Jeremías al pueblo de Israel. Y nunca más tendrán dolor alguno. Qué hermosa promesa recibía el pueblo de Israel si se arrepentía, si se volvía de sus malos caminos. Siempre el Señor ha querido defender a su pueblo, que nunca más tendría que pasar por dolor, angustia, por esclavitud, por guerra, sufrimiento. Y ahí la promesa, y nunca más tendrá dolor alguno. ¿La palabra de Dios no se cumple? Por supuesto, era una promesa para el pueblo de Israel, pero su promesa se cumplirá. Sí o sí se cumplirá. No se cumplió en aquel tiempo por la desobediencia del pueblo de Israel, pero se cumplirá al final de los tiempos. Cuando venga el Salvador, el pueblo de Israel, y en el milenio, nunca más tendrán dolor alguno. Y creo en particular que los que servimos al Señor y aceptamos su Evangelio, este tipo de dolor, persecución, nunca más tendremos, porque tendremos gozo también en esta vida y la promesa y la esperanza de una vida mejor en el mundo venidero, que es la vida eterna al lado de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien amamos y adoramos. Muy bien, proseguimos. En el verso 15, el Señor le dice a Jeremías, así ha dicho Jehová. Quiero resaltar la palabra dicho, para que tengamos presente lo dicho por el Señor, que la palabra del Señor es poder. ¿Por qué tenemos que aferrarnos a la palabra y a lo dicho por el Señor? Veamos por qué. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la rectitud y la justicia. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todas las huestes de ellos, por el aliento de su boca. Qué hermosas palabras. Proseguimos con el mismo versículo. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Llanto y lloro amargo en Ramá.
¿Qué va a suceder en Ramá? ¿Quién es Ramá o qué es Ramá? Veamos lo que nos dice Mateo, el capítulo 2, del 16 al 18. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo lo que está escrito justamente en Jeremías 31:15, que dice: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Jeremías lo había profetizado. El Señor le había dicho lo que sucedería a la venida del Señor Jesucristo. Raquel, lamentándose por sus hijos, no quiso ser consolado acerca de sus hijos porque perecieron. Me imagino Raquel, las personas, los padres, otros pueblos, tratando de consolarla. Pero miles de madres que habían perdido a sus hermosos hijos e hijas menores de 2 años, no quisieron ser consolada. ¿Qué madre puede ser consolada? ¿Con qué palabras podemos consolar a una madre, a unos padres que pierden a sus hijos, a sus pequeñitos, por la maldad de un rey? No hay consuelo. Y eso había profetizado Jeremías. ¿Cuál fue el propósito de esta profecía? Que lo supieran los israelitas en ese tiempo, en el tiempo de Jeremías. El Señor tenía un propósito: que ellos se volvieran de sus malos caminos, que habría más adelante llanto, dolor por causa del pecado, que estarían solos, que el Señor de los ejércitos, el gran Jehová, no los defendería a causa del pecado, la iniquidad del pueblo de Israel. Pero el Señor le dice a Jeremías que escriba: esperanza también hay para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propio territorio. A pesar de la maldad de este pueblo de Israel, había esperanza. Y los hijos volverían a su propio territorio un día. Se cumplió, sí. Luego de 70 años en el cautiverio que pasó el pueblo de Israel en Babilonia, regresaron nuevamente a Jerusalén. Pero esta profecía también se ha cumplido en este tiempo, porque ellos fueron desterrados, esclavizados, perseguidos, casi 1500 años, por no decir 1800 años casi aproximadamente. En el año 1847, después de la Segunda Guerra Mundial, nace Israel y los hijos volverán a su propio territorio. A partir de ese año comenzaron a volver los hijos de Israel, el pueblo del Señor, los judíos comenzaron a volver. Hasta el día de hoy siguen llegando judíos de todas partes del mundo a Jerusalén, al pueblo de Israel. Su palabra del Señor se cumple. Esperanza hay. Proseguimos. El versículo 28. El Señor da una advertencia, que podamos meditar en esto. Y sucederá que así como tuve cuidado de ellos para arrancar
y derribar y derrocar y destruir y afligir, así tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Así como tuvo cuidado de ellos, del pueblo de Israel, para arrancarlo y derribarlo y derrocarlo y destruirlo y afligirlo a causa de las maldades, de la iniquidad terrible y la apostasía en que se encontraba el pueblo de Israel, adorando a otros dioses, al Baal, a Moloch, sacrificando sus propios hijos a un dios pagano, a Moloch, que era la imagen misma de Satanás. El Señor tenía que permitirle que sufrieran también, a causa de la maldad del pueblo de Israel, que había olvidado, había dado la espalda. Como dice en un versículo, ni siquiera le dieron el rostro, sino le dieron la espalda completamente al Señor. Así como Él tuvo cuidado de arrancar, derribar, derrocar y destruir y afligirlos, Él también prometió, así tendré cuidado con ellos, de edificarlos y plantarlos, dice Jehová. Y así ha sido. Hoy lo está edificando y lo está plantando. Israel está creciendo como la primera potencia del mundo en estos tiempos. El Señor lo está edificando. Ya los plantó. Lo está edificando. Aún no se ha cumplido. Y pronto, cuando venga el Señor, será absoluta ese cuidado que tendrá en edificar y plantar al pueblo de Israel. Que tengamos en cuenta que cuando damos la espalda al Señor, al Dios de Israel, podremos ser derribados, derrocados, destruidos y afligidos. Mas si estamos con el Señor, guardamos los mandamientos, nos acordamos de los convenios que hemos hecho con el Señor, somos fieles al Señor, le seguimos, Él nos edificará. Tendrá cuidado en edificarnos, en desarrollarnos, en hacernos crecer a su lado. En Daniel, con respecto a derribar, en 9, el verso 13 dice, según está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. El ser derribados, destruidos, afligidos. Todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para apartarnos de nuestras iniquidades y entender tu verdad. Todo ese mal le vino porque estaban en maldad, en iniquidad, y no se acordaron del Señor, no imploraron el favor de Dios para apartarse de esas iniquidades y para entender la verdad del Señor, sino que le dieron la espalda. Debemos tener mucho cuidado en jamás darle la espalda al Señor. Proseguimos. Doctrina o principio que hemos aprendido de este tema 1. Si confiamos en el Señor, no siempre estaremos cautivos. Esperanza hay para nuestro porvenir. Él nos recogerá. El Señor nos recogerá. Si confiamos en el Señor, no siempre estaremos cautivos, sino que Él nos recogerá en sus brazos. Proseguimos con el tema 2. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios.
Contexto de ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Aunque los israelitas habían quebrantado su convenio con el Señor, Jeremías profetizó que el Señor establecería otra vez un nuevo convenio, un convenio sempiterno con su pueblo. El nuevo y sempiterno convenio es la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Se considera nuevo cada vez que se revela nuevamente después de un periodo de apostasía. Vivimos en estos tiempos que el Señor ha revelado después del periodo de apostasía, casi 1500 años de apostasía. Veamos lo que nos dice Jeremías. Pero antes continuamos con el contexto. Es sempiterno, en el sentido de que es el convenio de Dios y se ha disfrutado de él en todas las dispensaciones del Evangelio en que el pueblo ha estado dispuesto a recibirlo. Así tenemos el convenio con Enoc, el convenio que hizo con Noé, con Abraham, con Moisés, ¿sí? En el tiempo del Salvador Jesucristo, el convenio que hizo. Veamos el versículo 31, capítulo 31. Lo que nos dice Jeremías. He aquí que vienen días, dice Jehová. ¿A qué días se está refiriendo? Se refiere a estos últimos días. Veamos, en los cuales haré un nuevo convenio. ¿A qué se está refiriendo con nuevo convenio? Un nuevo convenio, nos dice la guía de estudio. La palabra nuevo en ese contexto significa que el convenio de Dios, la plenitud del Evangelio, se le volvería a revelar a la casa de Israel. Aunque en el pasado Jehová había establecido su convenio con los padres de ellos, los patriarcas, algunos aspectos de ese convenio se habían perdido con el paso del tiempo, como el sacerdocio de Melquisedec, la ley mayor y la plenitud de las ordenanzas del templo. Jeremías predijo el día en que la casa de Israel aceptaría por fin el nuevo y sempiterno convenio de Dios. ¡Qué maravilloso! Entonces vamos a repetir el versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo convenio. ¿Con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Con la casa de Israel, un nuevo convenio con ellos. Esa promesa se ha cumplido en nuestra época cuando por medio del profeta José Smith, Jesucristo reveló otra vez sobre la tierra el nuevo y sempiterno convenio a los hombres. Cuando las personas acepten el Evangelio y prometen guardar los mandamientos de Dios, Él, a su vez, promete darle las bendiciones de su nuevo y sempiterno convenio. ¡Qué maravilloso es el Señor! No nos abandona. Él quiere nuestra salvación porque nos ama. Muy bien, proseguimos con el versículo 32 que dice, hablando del convenio, no como el convenio que hice con sus padres, el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, no con el convenio que hizo con Moisés. Prosigo, porque ellos invalidaron mi convenio, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Cómo invalidaron el convenio hecho con Moisés? Por la transgresión, por la rebelión contra el Señor.
invalidaron el convenio, no siguieron el convenio. Así que se está refiriendo a estos últimos días del convenio que ha hecho el Señor en estos últimos días con el pueblo de Israel. En otras palabras, con el reino de Dios, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, que viene a ser también el pueblo de Israel. Verso 33. Mas este es el convenio que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, en estos días. Que dice que pondré mi ley en su mente, pondré mis mandamientos en su mente, en su corazón, y le escribiré en sus corazones. ¿Qué significa le escribiré en sus corazones? Que nuestro corazón se convertirá al Señor, que seremos convertidos para el Señor. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Si nosotros guardamos los mandamientos y somos realmente conversos verdaderos, porque nos hemos entregado con cuerpo, mente y alma a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y le seguimos y le servimos, entonces se cumple la promesa en nosotros cuando dice, yo seré su Dios. El Padre Celestial dice, yo seré tu Dios. Jesús, el Mesías, el Dios de Israel, dice, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Al estar con el Señor, al ser nuestro Dios el Señor Jesucristo, y nuestro Padre Celestial ser nuestro Dios, y ser su pueblo, recibimos sus bendiciones, recibimos su protección, recibimos revelaciones. Los ángeles suben y bajan de los cielos. Hay revelaciones porque tenemos un profeta. Hay revelaciones familiares que lo reciben todos los hijos dignos de Dios. Si hay un poseedor del sacerdocio en su hogar, recibe revelación de Dios. Y si no hay ningún poseedor del sacerdocio, la hermana recibe revelación de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor es su Dios y somos su pueblo, y Él nos protege. Jeremías hablaba de estos últimos días. Que podamos guardar los convenios que hemos hecho con el Señor, para que Él sea fiel en cumplir sus palabras, sus promesas, y sea realmente nuestro Dios, y seamos su pueblo, sus hijos. Verso 34 nos dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la iniquidad de ellos, y no me acordaré de su pecado. Todos me conocerán. En Doctrina y Convenios 93.1, el Señor dio una revelación a José Smith al respecto. Le dijo el Señor, de cierto así dice el Señor, acontecerá que toda alma que deseche sus pecados y venga a mí, invoque mi nombre, obedezca mi voz y guarde mis mandamientos, verá mi faz y sabrá que yo soy. Qué hermosa promesa. Muchos santos han visto la faz del Señor y saben que el Señor es el gran yo soy.
esta promesa se ha cumplido. Y lo dijo Jeremías también, que le conocerían. ¿Por qué le conocerían? Porque el Señor habrá perdonado nuestras iniquidades. Cuando se refiere, y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Esto en cierta parte se cumple con los santos que guardan los mandamientos. Y esto a plenitud se cumplirá en el milenio. Pero ya se viene cumpliendo en muchas familias santas de los últimos días. ¿De qué forma se está cumpliendo? Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Los pequeños que nacen como hijos del convenio de padres leales y fieles al Señor, sellados en el santo templo, es más, ya le hablan y conocen al Señor desde que están en el vientre de su madre. Y son seres especiales que vienen a esta tierra con un conocimiento mayor al de nosotros, porque ya lo conocen. Solo lo recordamos nada más. Por eso, y desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la iniquidad de ellos. Él ya nos perdonó. Los hijos que vendrán de muchas familias leales y fieles, ya les perdonó el Señor. Ya les bendijo. Cuando el Señor bendice, y ustedes verán, te bendice para hasta la tercera, cuarta generación. Esa bendición solo se puede romper si violamos los convenios. Mas si no violamos los convenios, eso se cumple. Es gran bendición para nuestras familias y para nuestra posteridad. Así que seamos fieles y tengamos confianza en el Señor. Si tenemos hijos que se han ido de repente por malos caminos, confiemos en el Señor, Él los traerá nuevamente a su redil. Es que algunos de repente necesitan, como dice, un pequeño latigazo. Pues si es necesario para que esos hijos regresen al redil del Dios, bueno, y no regresan de buena gana, pues el Señor los reprenderá a su modo. Tal como lo hizo con los hijos de Alma. Ellos se habían desviado del camino y Alma oraba, era fiel, un profeta fiel. Y el Señor dio respuesta a su oración. Se le presentó un ángel, Alma hijo, le reprendió. Al cabo de 3 días, fue un buen converso, se convirtió completamente al Señor y fue uno de los mayores profetas que se registra en el libro de Mormón. Así que tengamos fe en el Señor. Nosotros continuemos siendo fieles y leales al Señor. Verso 36 al 37, vamos a leer. El verso 36 dice, si estas leyes se apartan de delante de mí, dice Jehová, si no guardamos los mandamientos, si nos apartamos de las leyes de Dios, ¿qué sucederá? También la descendencia de Israel dejará de ser nación delante de mí para siempre, le dijo a Jeremías. Eso también puede ser de forma individual.
Jeremías está dando una profecía para el pueblo de Israel. Si se apartaba de las leyes de Dios, también la descendencia de Israel dejará de ser nación delante de mí para siempre. De forma individual, si violamos las leyes de Dios, nuestra descendencia podrá dejar de existir para siempre. Que podamos guardar los mandamientos, ser leales y fieles. Así como se cumple la palabra del Señor y se cumplió con la palabra del Señor con el pueblo de Israel, que vivieron errantes casi 1800 años, por violar la ley, así también puede ser con nosotros o con nuestra descendencia. No copiemos el mal ejemplo que dio el pueblo de Israel de darle la espalda al Dios de Israel. Verso 37. Así ha dicho Jehová. ¿Qué es lo que dijo? Si se pudieran medir los cielos arriba, si alguien pudiera medir los cielos arriba y explorar abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharía. ¿Qué desecharía el Señor? Toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. ¿Qué viene a sus mentes? Podríamos ser también desechados. Si le damos la espalda al Señor, si no cumplimos con nuestros convenios y si no guardamos los mandamientos. Doctrina o principio que hemos aprendido. Si guardamos nuestros convenios y vivimos el Evangelio con todo el corazón, llegaremos a conocer a Dios y no seremos desechados. ¡Qué hermoso principio! Guardemos los convenios que hemos hecho con el Señor y vivamos el Evangelio de Jesucristo con todo el corazón y llegaremos a conocer a nuestro Dios y no seremos desechados. Viviremos para siempre con nuestro amado Padre Celestial y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El elder Todd Christopherson dijo: el nuevo y sempiterno convenio es el Evangelio de Jesucristo. En otras palabras, las doctrinas y los mandamientos del Evangelio constituyen la esencia de un convenio perpetuo entre Dios y el hombre, que se establece nuevamente en cada dispensación. Jeremías 31, el verso 13 dice: entonces la Virgen se regocijará en la danza, los jóvenes y los ancianos juntamente, y cambiaré su duelo en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Eso pasa con todos los buenos santos que hemos aceptado el Evangelio de Jesucristo. Danzamos y nos regocijamos juntamente con los jóvenes y ancianos porque conocemos su verdad. Hemos llegado a conocer su verdad y nos gozamos y nos gloriamos en el Señor Jesucristo. Hemos cambiado nuestro duelo en gozo. El Señor nos ha consolado y nos ha alegrado de nuestro dolor anterior, porque nuestros pecados han quedado sepultados en el agua cuando nos hemos bautizado.
¡Qué bendición! Esta profecía se viene cumpliendo hoy en la actualidad. Y la tierra, completamente los habitantes de la tierra un día, cuando venga el Salvador Jesucristo, se cumplirá esta profecía en su plenitud. Ya no habrá más llanto ni dolor en ningún ser humano que habite en esta tierra. El presidente Russell M. Nelson dijo: a reconocer que somos hijos del convenio, sabemos quiénes somos y lo que Dios espera de nosotros. Su ley se escribe en nuestros corazones. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Los consagrados hijos del convenio permanecen firmes, aún en medio de la adversidad. El mayor cumplido que uno puede recibir aquí en esta vida es que se le considere alguien que guarda sus convenios. Las recompensas para quien guarde sus convenios vendrán tanto aquí como en la vida venidera. El Señor lo ha dicho a través del profeta, el presidente Russell M. Nelson. Tema 3. Las Escrituras tienen el poder para apartarme del mal. Un maravilloso tema. Veamos. El contexto de las Escrituras tienen el poder para apartarme del mal. Jehová mandó a Jeremías que escribiera sus profecías en un rollo blanco, es decir, en un rollo de pergamino. Y le explicó que si el pueblo escuchaba dichas profecías, quizá se volvería cada uno de su mal camino para que él perdonara su iniquidad. Jeremías 36, vamos a leer los versículos 2 y 3. Verso 2 dice: toma un rollo en blanco y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día en que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta el día de hoy. Verso 3. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se vuelva cada uno de su mal camino, para que yo perdone su iniquidad y su pecado. ¿Cuál es el propósito que tiene el Señor de hablar a sus profetas y de realizar estas profecías de mal contra un pueblo, contra el pueblo de Israel en este caso, o las profecías que están en Apocalipsis de terribles guerras, de plagas? Él piensa así: quizá este pueblo tema esos males y se vuelva cada uno de su mal camino. Y si se vuelve de su mal camino, dice el Señor, yo le perdone su iniquidad y su pecado, y no tenga más que castigar ese pueblo. Levantaría las plagas, levantaría los castigos, no permitiría que ningún país enemigo lo destruya. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Le dio la espalda al Señor, se fue tras adorar a otros dioses, a Moloc, a Balán, a Balac,
dioses satánicos, donde entregaban hasta sus hijos pequeñitos como sacrificio a esos dioses satánicos. ¿Qué decadencia cayó Israel? Un padre viendo eso de sus hijos, completamente en maldad, en terrible iniquidad, ¿acaso no permitiría que sigan en eso? ¿No era su pueblo, no eran sus hijos? ¿No necesitamos un castigo para parar eso? Esa terrible iniquidad, para que no se sigan haciendo daño ellos mismos, pues los entregó a otros pueblos inicuos, para que quizá así, en la esclavitud, con los azotes, en la cárcel, puedan retornar de sus malos caminos y arrepentirse de sus pecados. Pues así sucedía. Salieron nuevamente de Babilonia después de 70 años de una generación que había pecado. La nueva generación salió, que ya no pecó. Nuevamente vivieron buenos años, progresaron, y otra vez le vino el orgullo y comenzaron aquí a darle la espalda al Señor. Se fueron por atrás de otros dioses, de los mismos dioses de piedra, de barro. Otra vez la iniquidad y otra vez el Señor tenía que reprenderlos. Doctrina o principio que hemos aprendido. Si nos aferramos a las Escrituras, ellas tienen el poder para apartarnos del mal. Que podamos aferrarnos a las Escrituras. Ellas tienen ese poder. Las Escrituras tienen ese poder para apartarnos del mal. Porque abren nuestros ojos, nuestro entendimiento. Destapan nuestros oídos, nuestra mente. Ya no somos guiados por ciegos, sino por la palabra de Dios, por el Dios mismo. Muchas gracias. Hasta aquí ha sido Ven, sígueme. Finalizo con mi testimonio. Yo sé, mis queridos hermanos, que nuestro Padre Celestial nos ama, verdaderamente nos ama. Él está haciendo lo posible y lo imposible para que nosotros nos acerquemos a Él. Él ha dado a su Hijo Jesucristo para poder rescatarnos. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo derramó su sangre preciosa por amor a nosotros, para que podamos arrepentirnos de nuestros pecados y regresar nuevamente a sus brazos, regresar a Él. Nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo nos aman. Y ellos quieren que regresemos a vivir nuevamente con Él en sus mansiones celestiales, de donde hemos salido, porque todos somos hijos de Dios. No crean al mundo. Sean verdaderos conversos. Ustedes son hijos de Dios. Han venido aquí a la tierra a ser probados. Tienen este cuerpo físico solamente para ser probados. Si seguirían a Jesucristo o no. Y benditos aquellos que siguen al Salvador Jesucristo, porque están por el camino correcto.
en el camino de la salvación que conduce a la vida eterna. Dios nuestro Padre Celestial los ama y los bendice. Él quiere escucharlos. Él quiere hablarte. Así lo ha dicho el profeta Russell M. Nelson. Él está esperando que tú te inclines y ores al Señor tu Dios. Él quiere comunicarse contigo y lo hará. Y lo hará en su debido momento. Cuando tú te postres con toda sencillez y humildad y confieses tus pecados y te vuelvas de tus malos caminos y abandones esos malos caminos y camines por la acera que camina nuestro Señor y Salvador Jesucristo y sigue su ejemplo. Entonces, las promesas que el Señor ha dado a través de sus santos profetas se cumplirán. Conocerás el rostro del Señor, verás la faz del Señor, escucharás su voz del Señor y sabrás que Dios es Dios. Lo testifico con todo mi corazón en el nombre santo y sagrado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Gracias por su tiempo, gracias por escucharme. Que el Señor les bendiga. Que la paz reine en sus hogares. Shalom. Que puedan compartir también estos videos con más personas. Estamos creciendo, este canal está creciendo poco a poco. Hemos superado los 700. Pronto llegaremos a los 1000 y oramos porque así sea. Que puedan más hermanos escuchar este mensaje del Señor, que viene de parte del Señor a través de sus santos profetas. Gracias, shalom. Cuídense.